Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta charla de eh, el confinamiento cultural para la Feria Nacional de Zacatecas 2020, que en este año la edición se llevará a cabo de manera virtual por toda la cuestión del COVID y la pandemia. Así que para dar inicio a esta charla tenemos a dos grandes escritores, a José Luis Trueba y a Óscar de la Borbolla, a quienes los saludo. Y pues vamos a dar comienzo a esta charla de qué onda con el confinamiento cultural. Disculpen, aquí tengo a mi perrita. ¿Qué onda con, es parte del confinamiento? Exacto, es parte y pues acá está juntito. Yo la tengo amordazada, la mía. Yo como tengo... Esta como está... Son mudas. Como está enfermita, la tenemos aquí junto, pero ¿qué onda con el confinamiento cultural? Les comentaba que desde marzo fuimos los primeritos en cerrar. El sector cultural fue el primero en cerrar. El cine, ferias de libros, librerías, teatros, fue lo primerito. Y pues no hay para cuándo regresar. No hay apoyos realmente por parte de las secretarías, tal vez algunos estados como Zacatecas, que sí dio pie a que se lleve a cabo la feria, pero son muy contados los apoyos para el sector cultural y mientras los artistas y los creadores pues guardados estamos, porque no hay no hay para cuándo y no hay qué. Así que pues vamos a dar inicio con José Luis. ¿Qué nos puedes dar tu opinión? Fíjate que a mí me parece que el confinamiento nos puso ante un problema que la gente no se había dado cuenta. No sé por qué no se había dado cuenta, porque era bastante obvio. Pero la cultura es bastante frágil. De verdad, o sea, todas las actividades culturales son un asunto frágil y que casi parece prendido con alfileres. ¿Qué te quiero decir? Un mes de una librería cerrada puede ser mortal, y ya lo fue para muchos. Un mes para los ilustradores con una industria editorial parada es un mes que no van a desayunar, o a no comer, o a no cenar, o a las 3 si les va peor. Los músicos, pues están igual. Es decir, la cultura solo puede existir si chocan maravillosamente dos cosas. La primera es un público más o menos fiel, aunque no sea muy grande, que nunca lo ha sido muy grande, no nos preocupemos, no queremos aumento de público. Yo quisiera que los que eran nada más regresaran, ya con eso yo me doy por bien servido. Y por otro lado, debería de ocurrir la maravilla de que este público chocara con un apoyo estatal. Es decir, el gobierno, de alguna manera, tiene, pues no sé si la obligación, pero no se ve nada mal cuando echan la mano, no se ve nada mal. Pero ¿qué quiere decir echar la mano? Ese es el punto. Yo no creo en un Estado que se dedique a hacer cultura. Esos no me gustan. A mí me gustan los estados que son capaces de promover las actividades. Me explico. Esto va a quedar muy claro. Por ejemplo, los estados editores, el estado editor, pues puede ayudar muchísimo y puede publicar cosas buenísimas. Eso está fuera de discusión. Pero ¿qué pasa si este estado editor, en vez de hacerlo por sí mismo, se alía con las editoriales? Me da igual si son chicas, pequeñas, medianas, inmensas, independientes o dependientes de lo que sea, para realizar sus proyectos. Te pongo un ejemplo muy simple. La colección más dura que está publicando ahorita el Fondo, Vientos del Pueblo, tiene un problema que no van a poder solucionar, no por falta de ganas, sino por carencia de infraestructura. ¿Me explico? Los únicos que han logrado una buena distribución, por ejemplo, en kioscos de periódicos, han sido la iniciativa privada. ¿Qué hubiera pasado si estos Vientos del Pueblo, el fondo se alía con estas empresas que tienen esta capacidad y sacan juntos Vientos del Pueblo? Todo el mundo estaría feliz y esos libros estarían en no sé cuántos miles de kioscos. No me vayan a apuntar cuántos kioscos hay, no tengo la más pagada idea, pero hay un demonial.
Pero no solo eso, el Estado nos permite hacer posible lo que era imposible. Publicar libros caros, rescatar materiales, promover la danza y sobre todo darle vida a aquellos espacios que por sí mismos no pueden. Me explico. Sin la presencia del Estado, la poesía está condenada a muerte. Tiene muy poquitos lectores, entonces, ¿quién le entra? Necesitamos un apoyo. ¿Qué pasa con el teatro? Como lectura, ¿eh? Pues si nadie le mete lana extra, nadie publica teatro. Lo que hace el milagro es literalmente un milagro, la editorial, por supuesto. Lo mismo pasa con el ensayo literario. Es decir, esta función del Estado de dejar de hacer y convertirse en un promotor, creo que ha quedado pues un poco relegada, por decirlo menos. Y a esto le agregas un recorte incesante de presupuestos, ¿no? El ejemplo más notorio y que todos conocemos, el caso del INA, pues los del INE tienen 75% menos de presupuesto, lo que quiere decir que pues ya te alcanza como para, pues, a lo mejor para la nómina. Digo, no lo sé, no conozco a detalle las finanzas del INE, pero la promoción, el rescate, todo lo que hacen queda pospuesto. Necesitamos recuperar ese impulso estatal, pero no con un Estado que intervenga, sino con un Estado que promocione. Yo soy partidario de eso, ¿no? Mientras esto no exista, la cosa va a pintar mal y cada día más librerías cerradas, menos libros, menos espectáculos, menos. No sé cómo la vean, yo creo que eso hace falta. ¿Qué opinas, Oscar? Pues mira, estoy de acuerdo con José Luis en muchas cosas, no en todas. Yo lo que veo ahora con el confinamiento es algo que seguramente debería de hacernos cobrar conciencia de la importancia de la cultura. Porque aunque han aumentado terriblemente las denuncias de maltrato infantil, de maltrato a las mujeres, los teléfonos en los que se puede dar parte de este tipo de cosas terribles que suceden en el encierro, y ahora agravadas por el encierro, han aumentado muchísimo. Y la cultura es la única ventana que hay en esta cárcel domiciliaria a la que estamos todos condenados, y el consumo pues de bienes culturales, que lo mismo pueden depender de YouTube o de Netflix o de cualquiera de estas puertas que permiten que el encerrado se escape gracias a una película, gracias a un concierto, gracias a una obra de teatro que fue filmada, gracias a un libro que se puede hacer descarga de él, incluso hasta los audiolibros, como platicamos hace un momento. Eso es lo que nos ha permitido no terminar de morirnos en esta cárcel. La cultura, pues, es importantísima y ahora todo el mundo, aunque no lo haya vuelto consciente, se ha agarrado a ella para poder sobrevivir. Los que mejor hemos sobrevivido somos los que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de alguno de estos bienes a través de las cosas virtuales. Y no solamente es importante por esto la cultura, ahora lo estamos viendo mejor que nunca. Es importante porque un pueblo que se cultiva, que tiene la sensibilidad, la inteligencia, las alternativas, todo lo que nos da la cultura como un sedimento para quienes la consumimos, hace que tengamos una actitud más crítica, y entonces seamos presas menos fáciles de las bola de informaciones falsas que circulan en el Internet ahora y que buscan, no sé si con un propósito diabólico o simplemente juguetón, pero bastante irresponsable, confundir a la gente al desinformarla. Claro. Una manera de protegernos de los memes, de las fake news, es justamente tener criterio como para poder distinguir lo que es sensato de lo que es simplemente un disparate. También la cultura sirve para que el nivel de conciencia cívica aumente y entonces entendiéramos de una mejor manera
ciertas directrices que da el gobierno, que dan los órganos de salud, y las pudiéramos cumplir de una manera cabal, y seguramente estaríamos en un mejor estado. Una muestra de la falta que hace la cultura la dieron hace muy pocos días un grupo de personas que a las puertas de una tienda departamental, de un supermercado, se metieron en un tropel que parecía una manada de búfalos. Se cayeron unos encima de otros. Y esto circuló por todo el mundo a través de la internet. Cuando lo vi yo, pensé que qué lástima que esas personas no hayan tenido un contacto con la cultura, porque seguramente no arriesgarían su vida ni pondrían en peligro, ahí sí, físicamente a los que estaban delante, al pisotearlos con tal de pasar por una oferta que entregaba en lugar de 2 productos, 3 productos. La verdad me pareció tristísimo. Creo que una revaloración de la cultura haría que justamente lo que José Luis decía hace un momento fuera mucho más enérgico. Porque vamos a ver cuando esta maldición pase, cómo quedan lastimados los países, y va a haber una correlación muy clara entre su nivel cultural y el destrozo que la enfermedad hizo en la población. Los pueblos que tienen un nivel de civilización más alto, por ejemplo, Japón o Singapur o Nueva Zelanda, ya veremos el daño que sufren en sus poblaciones luego que termine la pandemia, comparados con otros países en donde el sentido de responsabilidad está muy poco desarrollado, donde la conciencia cívica está por los suelos y donde lo indispensable para vivir en convivencia, que es admitir el valor del Estado de Derecho. Vas a ver estos pueblos cómo van a terminar esta pandemia. O sea, en la relación vida y salud, vida y educación van absolutamente de la mano, educación y cultura. Ahora, hay algunas cosas que el Estado debe de hacer. En lo particular, respecto de la colección Vientos del Pueblo, donde justamente acabo de publicar un libro, un librito que se llama La Madre del Metro. Sí, quisiera hacer una precisión. Sería buenísimo que esa colección, que tiene unos tirajes de 40,000 ejemplares y a un precio irrisorio que fluctúa entre los, creo que 6 pesos y 20, el mío vale 12, José Luis. Nunca pensé venderme tan barato. Son 40,000 ejemplares. Bueno, sería buenísimo que entrara a los kioscos. Lo que pasa es que hasta donde había venido funcionando esto en un momento pacífico, había funcionado bien. Sí. Hay varios títulos que se han agotado, entre ellos el de Juárez. Sí. Y no me acuerdo qué otros, porque he oído a Paco Taibo mencionarlo, y he visto que se han acabado. Sí. Porque instrumentaron un mecanismo de ferias en todas partes. La presencia del fondo con sus autobuses que circulan por las rancherías más remotas del mundo, donde ni kioscos hay, sí, han permitido, por un lado, gracias al precio, y por el otro lado, gracias a esta distribución, lograr colocar algo que parecía, yo así lo vi al principio, una especie de cosa imposible. Sí. Cuando me dijeron que iba a ser de 40,000, yo avergonzado dije, oye, ¿no le puedes bajar tantito? No tengo tantos lectores. Y la ventaja, la maravilla para mí, es que seguramente los voy a llegar a tener. Claro. Ahora, por eso, esta colección me gusta. Y claro, es una colección con unos defectos estéticos que van justamente en función directa del precio que tienen. Claro. No es papel cuché como en el que me gustaría haber publicado. No tiene selección de color, las portadas, pasta dura, esos libros que nos gustan, José Luis, pero sí tiene los contenidos. Claro. Al menos en mi caso, no puedes decir
que no estuvo bien seleccionado el ejemplar. El de Tomochi, Pero no, yo creo que hay algunos que son francamente memorables. Pero fíjate que algo de lo que tú estabas diciendo a mí es lo que me ha metido en la cabeza desde hace unos días. Perdón que me salga un segundo del tema, pero ahorita van a ver qué bonito amarra. a ver, Fíjate, hace unos años, cuando uno de estas infinitas inundaciones de Tabasco, pues aquí en Villahermosa se convirtió en una suerte de Venecia, pues bastante maltrecha, pero Venecia al fin, pues. Y se me ocurrió una idea que no estaba nada mal, era una locura. Cuando ocurre una desgracia de ese tamaño, el gobierno pone en marcha el plan DN3 o el plan Marina, que es para cuando hay cosas horribles. Y yo dije, ya sí, ¿cuál es el problema más gacho que a mí me podría pasar? Pues que me encerraran en un galerón con 50 desconocidos o 500 desconocidos y me tocara 1 metro cuadrado para vivir. Yo estoy seguro que 15 minutos después le sacaba los ojos a la gente o organizaba un tumulto o linchamientos o quién sabe qué fuera a pasar. Me parece escalofriante. Y entonces salió la idea de que habría que capacitar a los soldados y a los marinos para que cuando ocurriera una de estas desgracias tuvieran unas como libreros portátiles con un fondo de literatura y que ellos fueran cuentacuentos, promotores de la lectura y guau, guau, guau. Y entonces ya te encerraban ahí en esta cosa y tenías unos librines para entretenerte. A los chamacos les contaban cuentos. Digo, no se trataba de que ahí saliera el futuro Marcel Proust. No. Se trataba simplemente de no vamos a enloquecer. Vamos a tratar de crear un espacio más o menos. Bueno, pues arrancó la mugre esta y se capacitaron a los primeros soldados. Y ya sabes, el día de la graduación, pues desfile, banderas, todo esto que les gusta a los soldados y lo hacen muy bien. Y luego hubo una comida con el general, no me acuerdo qué, y estaban ahí sentados todos los soldados que habían sido capacitados. Y de pronto, el general le pregunta al cabo Catoche o al cabo Cañaveral, no me acuerdo cuál de los dos era, ¿y usted qué aprendió? Cuando dijo, ¿usted qué aprendió? Yo dije, ya me torpedearon la idea. Y el cabo Catoche dijo algo maravilloso, es a lo que voy. El cabo Catoche dijo, yo aprendí a encontrar las palabras. ¡Uy, qué cosa! ¡Qué cosa! Y entonces el cabo Catoche le habíamos enseñado a leer y le tenía ahí que ir a practicar. Entonces, al primero que agarró de conejillo de indias fue a su hijo. Y le leyó un cuento. No vais a preguntar cuál, ni lo sé, ni me acuerdo. Y después de leerlo, encontró las palabras y nos decía que fue la primera vez que platicaron. Lo cual deja muy mal parado al cabo Catoche y una infancia atroz para el chamaco, pero ese momento que la lectura interviene y que hay dos personas que son capaces de oír una historia, de vivir una historia y de pilón, de sentarse a platicar la historia. Bueno, yo platico sentado, pero hay gente que acostumbra a hacerlo de otras maneras. Yo quiero que se haga sentado. Ese momento sanó a todos. Es decir, la cultura nos salva, como tú dices. Estamos confinados en no sé cuántos centímetros cuadrados y en el momento en que somos capaces de ver, bailar, vemos una peli que vale la pena, vemos algo, leemos, me da igual, todo esto que tú decías, surge la posibilidad de que nos sentemos a platicar. Y ganamos tres cosas. La primera es que el tiempo se va más rápido. Y mejor invertido. Mejor invertido. Y en un descuido, hasta podemos tener acuerdos. En un descuido, hasta encontramos las palabras como este soldado, y capaz que en vez de dar sus mandarriazos a la esposa y a los hijos, capaz que hasta podríamos platicar. Podría ocurrir el milagro. No estoy diciendo que vaya a ocurrir para mañana en la mañana en todos los hogares mexicanos. Malvivientes y malditos siempre hay. Pero sí, creo que podría ocurrir en alguno. Y si ocurre en alguno, a mí me parece
que ya vale la pena. En ese Sí, no había todavía el libro descargable y todas estas maravillas, pues estamos hablando cuando nada más habían libros de estos, que son malos para las inundaciones, pero sí, no, digo, el papel tiene sus ventajas, pero las inundaciones no le vienen bien, todavía no sabemos por qué causa física, pero eso nos salvaría. ¿Cómo ves, Daniel? Pues concuerdo con ambos, que yo espero que a partir de este confinamiento aprendamos a valorar los beneficios de la cultura como sociedad, pero también como gobierno, que aprendan a manejarla y ayudar a sostener esta industria, Exacto. pero que la industria misma aprenda a manejarla como tal, como negocio, porque desde hace años Amazon pues es la biblioteca y la librería más grande del mundo, pero a partir de este confinamiento es ahora más grande, mientras que las librerías de la esquina o incluso los puntos de venta, pues hay muchos que ya están incluso unos cerrados, nos pasa aquí en la Ciudad de México, en la Condesa, en Miguel Ángel de Quevedo, uno que otro, y otros en la provincia no me imagino cómo la están pasando. Acá en Zacatecas, si alguien nos quiere dejar el comentario de qué pasa con las librerías, pero realmente también tenemos de aprender muchas cosas. Efectivamente, los beneficios de la cultura en la sociedad es descomunal. Hay una diferencia de con cultura a sin cultura. Pero al parecer el gobierno como que no le da tanto apoyo. Yo insisto con los apoyos porque pues hay industrias como tal vez la energética, tal vez la manufacturera, que realmente con la iniciativa privada ellos solitos arrancan y arranzan y padrísimo. Pero la cultura necesita esos apoyos, esos sustentos, tal vez no una base del 100%, pero una base al menos del 25% para que ese sea el mínimo de que la cultura pueda ir hacia arriba. Pero no, en este confinamiento nos dimos cuenta de que quitan fondos, quitan los fideicomisos, y en lugar de decir, ¿saben qué? Estamos dándonos cuenta que como dijo Oscar, la cultura nos va a ayudar a sobrevivir de mejor manera esta pandemia, esta cuarentena. Vamos a ayudar a los artistas, vamos a ayudar a los creadores para que hagan contenido, y entre mayor contenido, pues mejor calidad. Seguramente habrá entre competencia, y la imaginación del mexicano y de los creadores mexicanos siempre es inmensa. Pero ¿por qué es que la sociedad, una, no exigimos, y dos, el gobierno no escucha? uy, mira, estás planteando un problema tremendo. Yo tengo la esperanza de que cambien por completo la noción con la que han venido entendiendo la cultura. Porque la cultura, lo hemos visto durante muchísimos años, décadas, siempre es la parte por la que se hacen los recortes presupuestales, cuando hace falta apretar la economía. Parece que es una especie de adorno, una cosa totalmente superflua. Y justo lo que estamos viendo ahora es que lo que se creía superfluo es decisivo para el sostenimiento, no de una mejor vida, sino de la vida. La gente mejor educada, con lo que llamaba hace un momento conciencia cívica, se toma más en serio porque entienden lo que debe de hacer, no necesitan ni decirse. Esto de mantener la distancia, esto de procurar no salir, etcétera, etcétera, son cosas tan lógicas, tan obvias, pero a la hora de ver a la gente en la calle sin ninguna protección, encimándose en las colas del supermercado, acercándose sin darse cuenta, uno nota que no tienen metido en su vida práctica, en sus acciones, este tipo de nivel de conciencia. Y por eso insisto que yo creo que va a haber una necesaria modificación de la manera como ha sido apreciada la cultura. Y tendrá que suceder, porque además se está dando un segundo factor muy importante. De todas las desgracias que han pasado en México, ha salido siempre
una sociedad civil mucho más consciente. Ujú. Después de los sismos, vimos una cantidad de transformaciones importantísimas. Y ahora que no ha acontecido un sismo, pero estamos encerrados con la conciencia de que nos podemos morir, que es justamente lo que provocan las desgracias. Un estar en contacto con la muerte. Vamos a tender a tomar la vida mucho más en serio. La gente que finalmente salga a recuperar las calles cuando esto se pueda hacer sin el miedo a morirse, va a ser una gente mucho más formada justamente por esta experiencia de encierro. Hemos tenido tiempo para estar encerrados con nosotros mismos y también le hemos pensado. Y yo creo que se está creando ahí una masa crítica interesantísima. Si el gobierno no lo advierte, va a ser una desgracia, porque también se está dando un fenómeno que va a traer como consecuencia que sea muy lenta la recuperación del sector cultural. La gente se ha acostumbrado, digo la gente, los que tienen el privilegio de poder acceder al Internet, porque también habría que hablar de esa otra parte que no puede asomarse a ningún lado. Pero esta parte al menos se está acostumbrando a disfrutar de bienes que ya existen y no se está preocupando por reponer o por mantener la producción de esos bienes para después. Y yo creo que los músicos que ya no pueden ejecutar en conciertos sus melodías, ven con una enorme tristeza como toda la gente se pasa las tardes feliz escuchándolos y ellos no reciben un centavo de regalías. Vemos también los libros que se pueden obtener mediante descargas, pero esa descarga que yo disfruto no le reporta un recurso al creador para que pueda mantener su vida. Y esto está creando una idea, una experiencia muy mala de que la cultura es algo gratuito que ahí está. Si el gobierno no cobra conciencia de la importancia que la cultura tiene y no reacciona de veras apoyando en serio, y me parece muy bien la propuesta de José Luis, el Estado debe de propiciar las condiciones para que resurjan los grupos de ballet, los grupos de teatro, los grupos de músicos, los grupos de todo tipo de actividad artística. Y también acordarse de lo importante que es la palabra, porque no sé si sea por un defecto, como no soy pintor, ni arquitecto, ni bailarín, ni nada, tengo la necia idea de que la literatura es la gran panacea de las artes. Y de alguna forma no creo equivocarme, por lo que decía José Luis. En ella se adquieren las palabras. Las palabras son los elementos básicos para poder pensar. Y lo que nos distingue de los demás seres vivos que asuelan la tierra es justamente esto, que podemos pensar. Entonces, el ingrediente de la literatura es básico. Y también habría que pensar en algunos mecanismos para la supervivencia de los poetas que de por sí nunca he entendido de qué vivían, de los novelistas, son muy pocos los que pueden vivir de lo que escriben, y de todos los que nos dedicamos a la palabra. Porque armamos un taller, buscamos una salida, tenemos una clase, publicamos un artículo pagado, normalmente son gratuitos, y siempre es a costa de la salud, la vida y el disfrute de un trabajo que siempre ha sido mal pagado y que corre el peligro ahora con la costumbre de que sale gratis, de que termine siendo nulamente pagado. Y en el porvenir ya no va a haber escritores, ya no va a haber actores, ya no va a haber bailarines, ya no va a haber músicos. Y yo creo que un Estado consciente de la importancia, no de esa cultura pensada como un adjetivo, como una cosa sobrepuesta, superflua, sino de una cultura que realmente incide en la conciencia de la gente, yo creo que tendrá que reaccionar y buscar todo lo que haya en la imaginación para poder hacer que México no sea un pueblo ágrafo, un pueblo que frente a una pintura sea capaz de escupirle o dañarla, o que se ría a la hora de la ejecución de un concierto. O sea,
Un pueblo así, pues, a la hora de un conflicto como el que estamos viviendo, no tiene muchas oportunidades. Por eso es, e insisto, lo importante que resulta la cultura y lo importante que el gobierno, que es el que tiene los mecanismos, haga algo para que esto no se desaparezca. Porque ahí sí estamos desapareciendo. Estamos, quiero decir, hablando en promedio, yo creo que ese grupo, nada más pensando en el marco de los libros que difunden finalmente la literatura, los ilustradores, en los tipógrafos, en los impresores, en toda esa gente, no sé de qué esté viviendo ahora que está paralizada por completo esa industria. No sé de qué estén viviendo los que tenían un teatrito y esperaban que llegara el público a mantenerlos. No sé qué esté pasando con nadie, pues. Eso es lo que se me ocurre decirte. Fíjate que esto que dices, Oscar, tiene, yo creo, no solo razón, sino que nos pone delante de una necesidad de revalorar cuánto cuesta la cultura. Sí. Es decir, yo no sé cuál sea la contribución, y lo que voy a decir se oye raro, pero ahorita lo explico, la contribución del idioma al PIB. Sí. Yo no sé cuál sea la contribución de la lectura al PIB. No hablo de la venta de libros, hablo de la lectura. Pero te pongo un ejemplo muy simple. Hace unos años, unos 4 o 5 años, me tocó leer un estudio donde algunos empresarios extranjeros decían que no era negocio invertir en México. Adivina por qué. Porque los trabajadores no tenían la capacidad para decodificar un manual de la máquina. Entonces tú ponías un maquinón que costaba un demonial de dinero y ponías delante de él un cuate, le dabas un manual y pues era un reactor nuclear, pero lo echaba a dar con petróleo morado. Bueno, dicho más o menos a lo bruto, pues, pero... Y entonces decían, no, pues no me conviene, porque reparar todas estas cosas que en otros lugares no ocurren, es decir, la lectura no solo nos cuesta en estos términos sociales de descubrir las palabras, sino también nos cuesta en términos económicos. Es decir, la recuperación económica está vinculada profundamente a esta habilidad que tiene la gente de poder entender un texto. Me da igual si es En busca del tiempo perdido o El manual de un torno. Yo prefiero En busca del tiempo perdido, pero me urge que alguien sepa manejar un torno. Pues no sé si me explico, las dos cosas son cruciales. Y de pilón, me parece que hay otro detalle que se nos olvida y es crucial, que la cultura tiene, y es, creo yo, uno de los principales ingredientes para reparar a las sociedades. Mira, pongo un ejemplo. Seguro que todos lo conocemos, por lo menos los que aquí estamos. Estoy seguro de que sí. Colombia, no creen que se andaban con las chiquitas en violencia. No, 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 no. Ahí sí andaban. Sí, estaba. Sí se llevaban pesadito, pues, para decirlo técnicamente, sí se llevaban pesadito. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Bogotá, y me salía a dar la vuelta a las 8 de la noche. Cuando regresé a las 8:30, me han puesto una regañada, el del hotel, el de la entrada, que qué diablos me había largado a las 8 de la noche, media hora a caminar alrededor del hotel. Estábamos en la zona rosa, que es una parte así de Bogotá, pues. Regreso años más tarde y la ciudad es, digo, con la criminalidad bastante controlada, esa no desaparece jamás, pues, pero es un lugar muy habitable. Y era obvio, ellos habían apostado a la creación de bibliotecas, a la creación de centros comunitarios. Es decir, la apuesta que hicieron los colombianos, por poner un solo ejemplo, para restablecer el tejido social, les funcionó.
Nosotros lo tenemos rasgadísimo y el que no vayas a vivir una semana a Michoacán o a Guanajuato y van a darse cuenta de qué color pinta el verde, pues, o sea, no estoy difamando a nadie. Es decir, en un país culto tú tienes la capacidad económica para responder. En un país culto tú tienes la capacidad de restaurar todas estas heridas. Y el pilón, como bien lo dice Oscar, hasta civilizados seríamos en el sentido de cívico. No se oiga mal, en el sentido de cívico. Hasta nos tendríamos libros de civismo. Y no le andaríamos escupiendo a la gente, no le golpearíamos a los doctores, no bajaríamos a las enfermeras del transporte público. No digo que los tratemos como los grandes héroes, no, pero creo que un buen trato cualquier se merece, empezando ellos en estos casos. Es decir, perder eso significa dejar a la sociedad al garete, porque como bien lo dice Oscar, la cultura no es un adorno, la cultura es una manera de vivir. Y esa manera de vivir es como funciona. Oscar y yo lo hemos discutido muchas veces y él va a saber que se va a poner hasta contento y me va a decir que tengo razón y eso me hace muy feliz. No, pues sí, tienes razón. Cuate. No, pero que me lo voy a lucir. La tragedia de nuestro país es que siempre que hay crisis económica, cortan la cultura. Y la ventaja de muchos países europeos es que siempre que hay crisis, le inyectan a la cultura. Le inyectan a la cultura y a la educación. Y en lugar de estar apostando por resolver el hambre inmediata, están pensando en producir un tipo de ciudadano que sea capaz de producir riqueza. Y eso depende de la cultura y de la educación. Por supuesto. Sí, la inversión en investigación, la inversión en universidades, la inversión en escuelas y además la intención de retener a los profesores con un sistema de estímulos económicos que los arraigaran a México. Porque lo trágico de esta historia es que las universidades, los institutos producen gente destacada que a la hora de la práctica no tiene ni el instrumental ni los laboratorios necesarios y terminamos haciéndole la maquila de cerebros al extranjero porque se van a la menor oportunidad. Y en lugar de inyectar todo ese talento que ha costado tanto en el propio país, se van a otro lado. Y es natural que se vayan. El problema de no invertir en estos dos sectores, que a mí me parecen el mismo, educación y cultura, es lo que hace que hayamos tenido una historia tan desesperanzadora. Deberíamos de ser un país que nos dedicáramos a la manufactura, no a la venta de productos naturales, sino a la venta de productos elaborados. Y más aún, más que eso, a la venta de fórmulas, de relaciones, de algoritmos, o sea, que inventáramos propiamente en el terreno en el que están inventando actualmente las grandes potencias. Claro. Y lo mismo ocurre en la cultura. Sí. Es decir, yo creo que así como podríamos exportar patentes y todo eso, también podemos exportar pintores, escultores, bailarines, y el sector menos exportable, las letras. Sí. Vamos, a los bailarines se pasean más que nosotros. En el sentido de hasta aprenden a hablar otros idiomas, pues, o sea, no son monolingües como tú y yo. No, pues, entre los bailarines tenemos un bailarín maravilloso, Isaac Hernández, creo que se llama, que es el primer bailarín del ballet de, no sé si de Londres o no sé por dónde anda, pero el mejor bailarín del mundo hoy no es un ruso, es un mexicano. Sí. Y está bailando. O sea, talento creo que existe. Porque esto no es privativo de ninguna raza, de ningún color, de ningún tipo de nada. Lo que habría que hacer es, así como en otros países dan oportunidad a sus talentos, les crean las condiciones de posibilidad para que sobrevivan, pues aquí también habría que hacerlo y con una energía redoblada porque ha sido un sector muy, muy descuidado. Y que incluso en este sexenio que apenas comienza, no se ha visto favorecido gran cosa. Al contrario, sigue habiendo los recortes y los recortes y los recortes. Y
Y estamos pues siguiendo una tendencia que ha sido la dominante por décadas en México. Sí, la anorexia cultural, Sí. la anorexia presupuestal. Yo recuerdo que cuando iban a hacer las elecciones del 2018, citaron a un congreso, una charla de los precandidatos, bueno, más bien de los candidatos presidenciales, y cada uno envió a su enviado cultural. Me acuerdo que ya el actual presidente mandó a Alejandra Frausto, Anaya mandó a Carlos, a Macho Padilla, al de Guadalajara, a Raúl Padilla, perdón. Margarita mandó a Consuelo Sáizar y el PRI mandó a Beatriz Paredes. Entre los cuatro prácticamente decían lo mismo, que iban a dar el 1% del PIB a la cultura, que iban a apoyar a los creadores, que iban a apoyar a los artistas. Era casi como un tipo guión que me da cuenta de que sí saben lo que necesita la cultura, que realmente ya tiene identificado el cómo poder pues dar esos apoyos o esos estímulos, o como dijo José Luis, que pues poder crear las condiciones para que la cultura florezca. ¿Por qué? Porque la sociedad lo exige. Pero entonces, al oír ese guión, parecía incluso está prefabricado, porque todos decían lo mismo. Ya cuando llegan al gobierno no lo hacen. Y estoy seguro que cualquiera de los cuatro que hubiera llegado no lo hubiera hecho, porque ven a la cultura como como un monumento que se ve bonito, que cuando les conviene o cuando llega a haber un tipo de premiación internacional, ay, mira, nosotros apoyamos eso, orgullosamente mexicano, ¿no? Cuando Roma estuvo en los Óscares, no, le estaban todos echándole porras, cuando a la hora de la filmación hasta les estaban aventando a la patrulla. Eso es cierto. Sí. Entonces, justamente escuchando eso, me llevó a la cuenta de que realmente la sociedad sí sabe sí sabe exigir, sí lo exigimos, sabemos qué queremos. El gobierno también ya nos ha escuchado, pero espero que este confinamiento, este consumo que hubo de la cultura gratuito, que sí se pueda renovar, que llegue un punto, espero que dentro de este año, que la industria piense en reponer de manera rápida lo que los consumidores tomaron de todos de letras, de pintura, de películas, porque realmente entras a Netflix casi y pues ya les dices ya que otra vez lo mismo, ¿no? Sí. Incluso ves tu biblioteca y dices, no, ya tengo que comprar otros libritos porque ya los tengo leídos. Y espero que así sea, que los creadores repongan, que las cabezas de la industria, tanto la editorial como la cinematográfica, como la de teatro, sí pueda pues resurgir, porque ahorita, como dijo Oscar, yo tampoco sé de qué viven. El que te guiaba en el teatro con tu boletito, no sé de qué pueda vivir ahora. Tal vez vendiendo cubrebocas, porque ya en cada esquina todos venden cubrebocas, pero pues no le da para vivir toda la vida, al menos tal vez para subsistir, para llevarse un alimento, y más cuando tienen familia. Eh, un leve ejercicio de imaginación a ambos. ¿Cómo creen que sea la vida post-COVID? ¿Cómo sea la nueva normalidad que tanto nos han pregonado? Para el sector cultural, obvio. Mira, antes de contestar esa pregunta que es terrible, y así le doy tiempo a José Luis para que pergeñe algo con su privilegiado cerebro, déjame contarles un chiste, porque esto va a hacer feliz a José Luis, por lo menos. Es un chiste que le gustaba a mi hermana, José Luis, y que tiene que ver justamente con la promesa que hicieron todos los candidatos, y no solamente al sector cultura, porque lo mismo les propusieron a cada uno de los sectores, y proponían más o menos lo mismo. Hay un chiste que resume más o menos la conducta de los políticos. Llega un pobre muerto al otro mundo, y va al cielo, le abren la puerta, y dice, mira, tú estás medio equilibrado. Lo mismo tú puedes ir al infierno que al cielo porque has tenido una vida que se les puede dar las dos cosas. Y tú mismo elige.
Entonces entra al cielo, pasea por ahí, ve en unas nubes unos sujetos sentados, aburridos, sigue caminando, ve por ahí un paisaje, una puesta de sol, y dice, bueno, pues vamos a ver qué hay en el infierno. Entonces llega y lo reciben así con fanfarrias, lo llevan a un magnífico restaurante, le ponen una playa con el atardecer, pero reunido con un montón de piñas coladas, lo tratan de maravilla y dice, no, pues yo aquí me quedo. Se duerme y al día siguiente despierta del infierno y dice, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está mi piña colada y mi sauna? No, 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 es que estábamos en campaña. Este chiste que le encantaba a mi hermana Luisa, a mí me ha quitado el velo de los ojos. Ya no creo en nada, pues, pero en lo que sí creo es en la necesidad de que, como dicen ahora, se pongan la pila, porque no podemos seguir avanzando en esta oscuridad que nos va a llevar a la ruina total. Sí. Y ya respondiendo a tu pregunta, yo creo que la salida de esto, que además va a ser dentro de mucho tiempo, y va a acometernos de una forma en la que no nos vamos a dar cuenta. Vamos a ir saliendo poco a poco, vamos a ir perdiéndole el miedo. Al principio vamos a regresar con mucho entusiasmo, vamos a traer muchas energías, muchas ganas de hacer cosas, y luego, pasado el duelo, vamos a caer en las mismas. Ojalá que quienes toman decisiones no tuvieran el mismo arco de evolución de la gente, porque la gente, como en todos los años nuevos, hacen muchas promesas, tiene muchos propósitos, muchos proyectos, pero hacia marzo o abril ya de nuevo andan todos en las mismas. Y eso es lo que ha favorecido a que los gobiernos no tengan que cumplir con el mandato de la ciudadanía. Pero ojalá que los que están ahora en el poder no dejen pasar esta oportunidad, porque sí vamos a salir muy arruinados, muy, muy arruinados. El repunte económico supongo que va a tardarse mucho. En lo que se había acomodado en una inestabilidad que le permitía vivir más o menos como vivían a cada quien, está totalmente roto. Y rearticular ese tejido va a ser muy lento. Y uno de los factores que podrían hacer que eso se compusiera y se compusiera bien y perdurablemente sería justamente pensar en la inversión en cultura y en educación. Fíjate, yo me la vi, ahora sí me la imaginé diferente. A ver, José Luis. Yo me la imaginé diferente. Yo tengo la impresión de que si hay un futuro posible, tendrían que pasar dos cosas. Si no, el futuro yo ya no quiero, ¿eh? Yo me quedo en el pasado, me instalo en el pasado promisorio. Y un futuro más o menos aceptable pasaría de entrada porque tú y yo y los que nos dedicamos a esta chamba recuperáramos cosas que aprendimos a hacer. Y lo digo en serio, fíjate. ¿Te acuerdas cuando en la época de Salinas nos andaban ajusticiando a todos? Y salimos a la huelga los escritores. Oscar publicó el mejor editorial de un periódico en ese día, Una Mancha Negra. Sí. Una mendiga palabra. Digo, hubo de todos, Gabriel hizo mucho, Gabriel Said, todo el mundo llegó a hacerlo. Y el logro filantrópico, es decir, el poder, entendió que había que echarse para atrás. Y no le vino nada mal que se echara para atrás, porque bueno, salimos ganando en muchos sentidos. No solo se remedió eso, se crearon nuevas leyes de derechos de autor, que en aquel momento eran un avanzote, hoy ya no lo son tanto, pues, pero el tiempo envejece todo, ya ves, eso es la maldición de Platón, que no nos salió de allá, sino de acá. Entonces, de entrada, creo que la primera cosa es que nosotros también recuperemos la voz.
Ya muchas veces lo hemos hablado juntos, cuando digo juntos me refiero a casi todos, y hemos logrado cosas importantes, de verdad lo hemos vivido. Y la segunda es que necesitamos que para que esto funcione ocurra un milagro, que todavía no sé si vaya a ocurrir. Ese es el que me tiene preocupado. Lo de nosotros como sea, porque ahí en la bola ya te va sumando y ya queda todo más o menos bien en los abajo firmantes. Pero el milagro es quién es nuestro verdadero interlocutor. Es decir, mi verdadero interlocutor, perdón que lo diga, no es el gobierno. Mi verdadero interlocutor es la sociedad. ¿El gobierno puede echar la mano? No, pues sí, pero también le tiene que echar la mano a los hospitales. Digo, ahí hay una lista de pendientes en la cual, pues si pataleamos lo suficiente, capaz que nos brincamos a 2 o a 3, pues esa parte lo entiendo. El que no chilla no mama. Pero nuestro interlocutor está en la sociedad. Si nosotros fuéramos capaces de tener una sociedad lectora, que hiciera suya la salvación de la cultura, y no lo digo como un plan mesiánico, no, o sea, hablo de salvarte de que no te dé la trincha enfermedad, o sea, ya olvidémonos de cosas más rebuscaditas. Si nosotros contáramos con esa sociedad, el futuro está garantizado. Esto pasaría, yo creo que para el año que entra ya vamos a empezar a salir más o menos, yo también no creo que sea tan rápido, y esa nueva normalidad con una sociedad dispuesta a hacer suyo el saber, dispuesta a hacer suya la ciencia, dispuesta a hacer suya la educación y la cultura, todo esto que tú bien dices está metido en un solo bloque y que nada más lo miramos de diferente faceta, eso nos salvaría a todos. Es decir, podríamos los escritores desayunar, comer y cenar, los bailarines tendrían la posibilidad de hacer lo mismo, y ahí te la vas llevando. Y la gente podría encontrar las palabras. Y si encontrara las palabras, agárrate, porque ese sí es cambio de veras. No es nada más encontrarte con tu hijo o con tu esposa, es la capacidad de decir no. Y esa sí es la revolución, cuando alguien dice no. Y el que lo dude, acuérdese de Juanito cuando le dijo a Miscuac en el kinder, ¿vas a hacer esto? Y Juanito le dijo, Nel. Miscuac tembló. El no es poderosísimo. No sé. Me adhiero a tu propuesta y ojalá pudiera recoger tu esperanza, José Luis, pero, híjole, ¿a qué te cuento? A ti, que llevas casi los mismos años que yo, instando a la gente desde todos los foros a que lea, que se prepare, a que haga. Somos profesores, los dos damos clases para, no sé, llevar un poquito más adelante a las audiencias. Pero no está tan fácil. Necesitamos que sí sea una acción de todo el aparato educativo y de todo el aparato cultural. Exacto. Sí. Si y no, además que una acción de los padres de familia que también son los primeros educadores de sus hijos, los primeros en sembrar hábitos, en sembrar cosas en ellos. O sea, parece sencillo alcanzar un pueblo lector, pero creo que lo difícil es que tendría que ser un esfuerzo de todos. Sí. Porque efectivamente nuestros interlocutores no son los funcionarios que están ahora en el poder de forma transitoria. Nuestros interlocutores siempre han sido los demás. Yo no escribo para el gobierno, yo escribo para la gente. Sí. Hablo para la gente. Sí. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero siempre un gramito más pesimista que tú. Eso sí. No nos queda... Sí, esa es la parte triste, pero vamos a inventarnos algo para no ser tan pesimistas. Vamos a inventarnos que va a ocurrir el milagro, que alguien se va a dar cuenta que no tiene que madrearse a su hijo y que vale más sentarse a platicar. Mira. Sí, por el reencuentro de la palabra, José Luis. Sí.
Mira, paz los Ese mensaje es bueno, ¿no? El reencuentro de la palabra. Sí. Y bueno, creo que considero que estas ferias de libros virtuales que tuvimos que innovar, porque realmente toda la industria se tuvo que pues, plantear este cambio a llevar a la gente. Si la gente no puede ir a las ferias, bueno, vamos a llevar las ferias a la gente. Y realmente no nada más las charlas o las presentaciones del libro, sino también la posibilidad de que la gente pueda adquirir los libros. Entonces, en la plataforma de la feria pueden adquirir los libros. Ahí están los de José Luis Trueba, los de Óscar de la Borbolla, que Óscar va a estar el martes, si no mal recuerdo, también presentando La Rebeldía de Pensar del Fondo de Cultura Económica. Sí, así es. Y ahí va a estar. Entonces, Mira. Oye, pues qué buena cosa que no se sintieron derrotados y que no se fueron a dormir, sino que se portaron imaginativos y armaron esta posibilidad de seguir haciendo cultura, aunque no estemos sudándonos unos junto a otros. Sí. Ahora, lo que también deben de pensar es que esta conversación, la de Óscar y la mía, lleva 30 años y creo que todavía no llegamos a un acuerdo. Pero 30 años que nos ha permitido algo maravilloso. Y creo que es lo mismo que le permite a cualquier persona jugársela verbalmente, apostarle a lo que crees, pero con el riesgo de saber que uno se puede equivocar. Y Óscar, siempre más sensato que yo, me manda a decir, a mí se me hace que no. Y esto me permite repensar esta apuesta que dice Óscar a favor de las palabras, aunque no lo crean, es lo único que nos salva. Ya, lo demás creo que corre por manos que o yo no que no podemos mover. O no puedo mover, pues, o sea, o no creo o no puedo mover. Entonces, votemos por el regreso a las palabras. así es. A retomar ese regreso y apoyar todas las iniciativas de donde vengan, pero que haya iniciativas. Eso estaría mejor. Pues muchísimas gracias a Óscar de la Borbolla, a José Luis Trueba por aceptar esta amable invitación. Son tipazos como siempre. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron en esta transmisión. Por los comentarios los van a poder dejar aquí abajo a través del Facebook, de la página de la Feria Nacional del Libro de Zacatecas, de la CANIEM también, y también van a poder verlo a través de la plataforma de la feria. Va a estar aquí durante del 1, que es hoy, hasta el 17 de agosto, así que pues adelante, agradezco por esta charla y pues muchísimas gracias y ya nos veremos en otra. Daniel, pues un abrazo. Cuídense mucho. ¡Abrazos! Luis, ya nos vemos el pronto. jueves. Ya acuérdense que el jueves ya tenemos ahí numerito. Al que nos quieran a ver a Óscar y a mí haciendo el ridículo, lo hacemos los jueves a las 5, ¿no? A las 5, sí. A las 5 de la tarde hacemos el ridículo todas las semanas para ustedes. Ahí en la red nos pueden encontrar haciendo el ridículo. Por lo menos nos divertimos mucho. No sabemos si estamos haciendo bien las cosas, no, pero no se preocupen. Pasa bien. Gracias. Adiós. Dios, muchas gracias. mucho.